La violencia política vuelve a conmocionar a Ecuador. 10 días antes de las elecciones presidenciales, Fernando Villavicencio, un exdiputado y periodista que aspiraba a la presidencia del país alzando la bandera contra la corrupción, fue asesinado a tiros tras finalizar un acto de campaña en Quito. Algunas encuestas lo situaban segundo en la intención de voto. Vivimos una película de terror con metralletas. No entendemos dónde estuvo la policía. ¿Dónde estuvo el resguardo policial? Su muerte se confirmó en el hospital al que fue trasladado y la Fiscalía de Ecuador informó luego que uno de los sospechosos del atentado también murió en el cruce de balas. ¿Quién era Fernando Villavicencio y qué dice su muerte sobre la espiral de violencia que sufre Ecuador? Te lo contamos en este video. De 59 años, oriundo de la provincia de Chimborazo, en el sur del país, casado y con 5 hijos, Fernando Villavicencio era conocido entre los ecuatorianos, sobre todo por los años en los que se dedicó al periodismo, investigando casos de corrupción. Era uno de los 8 candidatos a suceder a Guillermo Lasso en las próximas elecciones presidenciales y algunas encuestas lo situaban de segundo favorito detrás de la candidata Luisa González, cercana al expresidente Rafael Correa. Desde muy joven fue activista en organizaciones sociales indígenas, también en movimientos sindicales del sector petrolero. La lucha contra la corrupción fue siempre su bandera y con ella consiguió ganar en 2021 un escaño en la Asamblea Nacional, que ejerció hasta hace unos meses cuando el Congreso fue disuelto. Hay que recordar que esa disolución del Parlamento se produjo por orden del presidente Guillermo Lasso en medio de un juicio político en su contra, lo que anticipó la convocatoria de las elecciones generales en las que Villavicencio se presentó como candidato presidencial por el movimiento Construye. En su rol de diputado encabezó la Comisión de Fiscalización y Control Político del Parlamento, pero uno de sus papeles más conocidos fue dirigir el Frente Parlamentario Anticorrupción, desde el cual impulsó investigaciones sobre irregularidades en el sector petrolero. El escándalo más grande que destapó fue el llamado Caso Petrochina, una deuda que supuestamente adquirió Ecuador con China durante el gobierno de Rafael Correa y que Villavicencio denunciaba como un esquema de corrupción. Esto lo consolidó como uno de los principales voceros del anticorreísmo, el movimiento que se opone al expresidente Rafael Correa y a su entorno. Fernando Villavicencio decía que Ecuador se había convertido en un narcoestado y planteaba emprender una lucha contra lo que llamaba la mafia política. A este país le sobran ladrones. Ese es el problema de esta patria. A nosotros esta democracia nos ha costado la vida. Defender esta patria nos ha costado la vida y no vamos a permitir una nueva traición. Días antes de su muerte había presentado una denuncia ante la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en el sector petrolero, el principal ingreso económico del país. Y precisamente la corrupción en este sector es uno de los males que Villavicencio venía denunciando desde su época como periodista. Y vamos también de paso a expulsar a las mafias intermediarias que controlan la comercialización del petróleo. Villavicencio decía que quería sanear el sistema de justicia ecuatoriano, luchar contra el lavado de dinero, el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos vinculados a la corrupción, e igualmente proponía un proceso de depuración dentro de la policía ecuatoriana. Fernando Villavicencio había dicho públicamente que lo habían amenazado. El 4 de agosto, tan solo días antes de su asesinato, su equipo de campaña informó en un comunicado que el candidato continuaría recorriendo el país a pesar de las amenazas de muerte que sigue recibiendo de grupos criminales. Dice en ese comunicado que había recibido hasta 2 amenazas de muerte en menos de 48 horas. Tras su muerte, el presidente Guillermo Lasso dijo estar indignado y consternado y decretó 3 días de luto nacional. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. También reaccionó el expresidente Rafael Correa enviando condolencias a la familia de Villavicencio y denunciando que Ecuador se ha convertido en un estado fallido. Igualmente se pronunció su candidata, Luisa González, quien condenó el hecho y reclamó justicia. Las diferencias políticas se resuelven en las urnas, no con violencia. El atentado contra Villavicencio no ha sido el único hecho de violencia en la campaña electoral en Ecuador. El pasado 17 de julio, Ryder Sánchez, candidato a la Asamblea Nacional, fue asesinado en la provincia costera de Esmeraldas y pocos días antes, Agustín Intriago, el alcalde de la ciudad de Manta, en el Pacífico ecuatoriano, murió en un ataque armado. Un suceso donde también falleció una joven futbolista que se había acercado al alcalde
para pedirle ayuda. Y más allá de los crímenes políticos, Ecuador se encuentra inmerso en los últimos años en una espiral de violencia acelerada en la que se señala a las bandas criminales y el narcotráfico como principales responsables. Los carteles de la droga han venido utilizando la infraestructura portuaria de Ecuador para traficar hacia Estados Unidos y Europa la cocaína que se produce en las vecinas Colombia y Perú. Provincias como Esmeraldas, Guayas y Manabí, donde están los principales puertos, han sido escenarios de varios episodios de violencia que han dejado muertos y heridos tanto en centros penitenciarios como en las calles. Tras ser uno de los países más seguros en América Latina hace unos años, Ecuador ha llegado a decretar 17 estados de emergencia durante el gobierno de Guillermo Lasso, que inició en 2021. El país vive bajo la conmoción de una espiral violenta que ya ha alcanzado las altas esferas políticas. 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero, no les